Muy bien, muchas gracias, ministro. Le vamos a ceder la palabra para su intervención a la licenciada Fernanda Raberta. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por permitirnos participar de la que obtenga esta comisión. Va a mejorar la vida de millones de argentinos y argentinas, así que gracias, presidente, por permitirnos desde el Ejecutivo ser parte de este debate parlamentario. Muchas gracias. Bueno, si están de acuerdo, tenemos pensado proyectar un PPT que estuvimos conversando con el presidente y nos dijo que sí. Presidente, Así que si están de acuerdo, arrancamos con la presentación. Bien, yo no sé, antes de arrancar con la presentación, no sé si todas las senadoras y senadoras estaban recibiendo la señal cuando habla la licenciada Raberta, si la estaban recibiendo normalmente o con algún entrecortado. No, se la escucha muy mal. Muy mal, se entrecorta todo el tiempo. Bueno, vamos a tratar de mejorar entonces un segundito. No es nuestro. Adelante, a ver ahí. ¿Qué? A ver ahí si las escuchamos bien. Hola, Daniel, ¿se escucha? Ahí perfecto, Fernanda, muy amable. Buenísimo, genial. Buenísimo. Bueno, ahí arrancamos entonces. Bueno, ustedes saben que a lo largo de la historia argentina hubieron solo 2 leyes que implementaron fórmulas de movilidad que actualizaron los saberes de los jubilados y jubiladas y de otro enorme grupo de argentinos y argentinas, como son los chicos y las chicas de la asignación universal y del salario familiar. Estas 2 leyes han tenido, obviamente, características muy distintas. Una ley que estuvo vigente, se discutió en el 2008 y estuvo vigente entre el 2009 y el 2017, una ley que actualizó los saberes de los jubilados con una fórmula que incluía un 50% en la variación de los salarios y en un 50% la variación de la recaudación. Y en la otra ley, la que estuvo vigente entre el 18 y el 19, discutida fines del 2017, la fórmula que actualizó los saberes tenía que ver con una variación del 70%, que pesaba en el 70% la inflación y en el 30% la variación de los salarios. En la próxima filmina vamos a ver cómo se comportaron ambas fórmulas a lo largo del tiempo en las que estuvieron vigentes. Ustedes verán cómo a partir de diciembre del 2008 hasta diciembre del 2017, la fórmula que estuvo vigente, que contemplaba el 50 y 50 salarios y recaudación, logró que los jubilados y jubiladas crecieran en su economía real, en su capacidad de compra, en un 25.8%. Esta fórmula estuvo vigente a partir de la decisión política de la expresidenta de la Nación, actual vicepresidenta de los argentinos y argentinas, Cristina Fernández de Kirchner. La otra fórmula que estuvo vigente, que fue la fórmula que estuvo vigente durante el gobierno de Mauricio Macri, entre el año 2017 y 2019, hizo que los jubilados y jubiladas perdieran en un 19,5, casi 20% su capacidad de compra. El valor adquisitivo de su haber cayó en un casi 20%. También tenemos acá, y para poder ilustrar esta forma de evolucionar a partir de las 2 fórmulas, cómo hubiesen actuado a lo largo del tiempo, y ustedes verán con claridad, claramente ven que la liñita del medio punteada son los salarios, la línea azul son los saberes que se actualizaron con la fórmula vigente a partir del 2008, y en amarillo la fórmula que tenía en su componente la inflación. Verán que la fórmula que está en amarillo no ha logrado que los jubilados y jubiladas pudieran estar mejor, no ha logrado
ganar el jubilado y jubilada frente a la inflación. Esta fórmula la discutimos en un año particular, el 2020, el año de la pandemia, así nos gusta llamarlo acá con el equipo de la gestión de ANSES. Este año, el año donde una pandemia puso de manifiesto una crisis global, una crisis mundial, una crisis económica y sanitaria que las consecuencias que produjo fueron absolutamente profundas. Ustedes verán ahí, pusimos algunos indicadores como para poner en contexto la Argentina en el mundo: 4.4 caída del PBI mundial, 8.1 caída del PBI en América del Sur, distintos países para comparar, y obviamente el dato de cómo cayó el PBI en la Argentina producto de esta pandemia que golpeó fuertemente la economía local. En este año, el año de la pandemia, el 2020, el Estado Nacional tomó la decisión, el gobierno del presidente Alberto Fernández, de no dejar sin cuidado, sin protección a una enorme cantidad de argentinos y argentinas. Y esto obviamente tuvo que, poner de manifiesta el esfuerzo presupuestario, el esfuerzo en términos de acompañamiento, no solo en términos de salud, sino, como nos gusta decir a nosotros, cuidar y proteger en términos de ingresos y en términos económicos. Ustedes verán ahí en esa filmina que el Estado lleva invertido más de 6 puntos, casi 7, del PBI para contener los impactos de esta pandemia. Y dentro de ese porcentaje, orgullosamente podemos decir que ANSES, nuestro organismo, el organismo de la seguridad social de los argentinos y argentinas, ejecutó medidas que correspondieron a más de 2 puntos del PBI. El ingreso familiar de emergencia para aquellos trabajadores informales, trabajadores desocupados, monotributistas A y B, trabajadoras y trabajadores de casa particulares, la asistencia al trabajo y la producción para contener esa población de trabajadores asalariados, pero por supuesto para acompañar a los empresarios, al sector privado de la Argentina, haciéndose cargo el Estado del 50% de su salario. Los bonos de salud para reconocer el esfuerzo de quienes pusieron el cuerpo en la pandemia, sin ninguna duda, los trabajadores y trabajadoras de la salud. Los bonos Sostener Cultura para dar testimonio de que la comunidad, que está integrada por distintos sectores, debía ser acompañada por políticas de Estado, porque solamente un Estado que genera condiciones permite que las comunidades se desarrollen. Por supuesto, otras medidas, como los bonos a los jubilados, los bonos a la asignación universal, la ampliación del seguro de desempleo, la suspensión del cobro de los créditos ANSES. Todo esto hizo que en el 2020 podamos afirmar con certeza, pero también con mucha fuerza, que durante este año el Estado Nacional estuvo a la altura de acompañar a cada argentino y a cada argentina. Por supuesto, nuestro organismo tiene una preocupación principal sobre una población que es la población de jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas. Por supuesto, además, fue una preocupación del Ejecutivo Nacional, del presidente de la Nación, porque sin duda la pandemia golpeaba de manera diferente a aquellos que eran población de riesgo, y claramente los jubilados y jubiladas eran la población de riesgo principal dentro de esta emergencia sanitaria. Por eso podemos decir también con certeza que para esta población también el Estado Nacional se ocupó de proteger no solo en materia de salud, sino también en materia de ingresos y en materia económica. Ustedes fíjense, los aumentos que se dieron por decreto durante el año 2020 lograron que los jubilados y jubiladas crecieran en su haber 35.3, o sea, han logrado los jubilados y jubiladas sostener un ingreso mayor al de cualquier actividad de trabajadores, porque ustedes verán y podrán, googlear y buscar esa información, como las paritarias cerraron por abajo de ese aumento que los jubilados y jubiladas tuvieron en más de 35 puntos. Es fácil de encontrar la información, así que pueden acceder a ella. Pero además logramos que más del 70% de los jubilados le ganaran la inflación. Por supuesto, eso acompañado de los 3 bonos, 2 de 5.000 pesos más 1 de 3.000, y además esto volver a reafirmar que de todos los sectores
de la Argentina, los jubilados y jubiladas fueron los que menos perdieron en un contexto donde perdió el mundo. En un contexto donde se cayó el mundo, los jubilados y jubiladas no perdieron. Por eso mostrarles ahí, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de gobierno, cuando nuestro gobierno comenzó a transformar la vida de los argentinos y argentinas, los jubilados cobraban 14.000 pesos. En diciembre, con los aumentos trimestrales por decreto otorgados a esta población, los jubilados cobran un poquitito más de 19.000 pesos. Y en ese gráfico se ve claramente cómo ha aumentado más de 35 puntos esa capacidad de compra de los jubilados y jubiladas de la Argentina. Otras medidas, como les contaba, ustedes saben que hemos logrado reducir la tasa de interés de los créditos ANSES. Hay 2,5 millones de jubilados y jubiladas endeudadas en la Argentina. Esa deuda que seguramente en su momento se tomó para poder o comprar medicamentos o pagar la luz y el gas. Bueno, nosotros modificamos esa tasa de interés que era del 37% al 29%. Pero además logramos que en los meses en donde no se cobró esa cuota de ese crédito, nosotros pudimos resolver a partir de una decisión también del organismo de suspender esa capitalización de intereses y de esa manera el Estado hizo un esfuerzo en más de 60.000 millones de pesos para que los jubilados y jubiladas paguen lo mismo que debían antes de suspender el cobro de la cuota. Y esto también fue muy importante. Bajamos las tarifas y no capitalizamos el interés en los meses que no pagaron, que fueron muchos, desde diciembre a diciembre, 9 meses, ¿va? Desde diciembre y este diciembre empezamos de nuevo, fueron todos esos meses que no se capitalizó ese interés. Pero además, como decía al principio, todas las decisiones del gobierno nacional, entre otras el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, permitieron que hubiera un ingreso indirecto en estos saberes, sobre todo que más golpean a los de la mínima, a esos jubilados y jubiladas que, como les mostramos recién, en diciembre cobraban 14.000 pesos. Y por supuesto, ustedes saben que una enorme cantidad de dinero en los saberes de los jubilados y jubiladas se destina a la compra de medicamentos. Por lo tanto, la decisión del PAMI, de su directora, Luana Volnovich, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de volver a contar con 170 medicamentos de cobertura a costo cero por parte del PAMI, más o menos reduce en 3.000 pesos promedio lo que los jubilados y jubiladas de la mínima invierten en poder tener salud. Todo esto en un contexto, digamos, toda esta decisión de acompañar a cada uno de los argentinos y argentinas, y en particular a la población de jubilados y jubiladas, en un contexto donde había que asumir la responsabilidad de volver a tener una fórmula que permitiera que los haberes se actualizaran de manera automática, porque esa es la manera que a partir del 2008 encontramos para poder traer tranquilidad y certeza a estos más de 7 millones de argentinos y argentinas, porque ustedes saben que en la historia argentina, como puede haber sido durante este año, los decretos fueron decisiones a favor de los jubilados, pero ha habido momentos en la historia argentina no solo que no se han aumentado por decreto las jubilaciones en la Argentina, sino incluso momentos históricos en donde las jubilaciones las bajaron por decreto, el caso del 13% cuando se le descontó a las jubilaciones. Por lo tanto, a partir del año 2008 en la Argentina, por decisión de la entonces presidenta de la Nación y hoy vicepresidenta, podemos contar con una herramienta que le trae certeza, tranquilidad y seguridad a los jubilados que van a tener su aumento, como esta ley pretende, cada 3 meses, con tranquilidad, porque aparte saben que va a ser a partir de un cálculo, de una ecuación que les da previsibilidad para saber cómo van a ser los aumentos de sus saberes. Pero en el mientras tanto había que resolver de qué manera construíamos una nueva fórmula de movilidad para presentar en el Congreso de la Nación. Y entonces esta ley
creó con la ley 27.541, creó una comisión mixta que permitía discutir y escuchar a especialistas para ver, bueno, cómo ponernos de acuerdo, cómo generar un consenso para que esta ley tuviera el acompañamiento de los argentinos y argentinas en general y puntualmente de los sectores que obviamente van a ver el beneficio a partir de la aplicación de esta ley. Siempre sumar a la población, siempre sumar al pueblo a las discusiones parlamentarias son buenas ideas. ¿Por qué? Porque cuando se discute de espaldas al pueblo suceden cosas que nos hacen mucho daño como democracia. Ustedes recordarán que la fórmula anterior se aplicó a partir de una discusión parlamentaria que se dio con una fuerte represión fuera del Congreso. Por lo tanto, crear una comisión mixta que permita discutir la movilidad nos hace mejores en términos institucionales, pero además nos permite ejercitar democráticamente nuestras responsabilidades como funcionarios del Ejecutivo Nacional y, por supuesto, a ustedes como legisladores. En esta comisión mixta, 6 meses de funcionamiento, diputados y senadoras de los distintos bloques políticos, oficialistas, opositores, representantes del Poder Ejecutivo, nosotros, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, 24 expositores, cada uno de ellos dieron cuenta de cuáles eran para ellos las cuestiones que había que resolver en la próxima fórmula de movilidad. Representantes del movimiento obrero organizado, académicos, jueces, fiscales, abogados, representantes de la sociedad civil, consultores internacionales, bueno, distintos sujetos colectivos que expresaban la representatividad de un sector de la población que quería ser parte de este análisis, de esta reflexión en función de qué fórmula había que presentar nuevamente en el Congreso de la Nación. Claramente en esa comisión se abordaron distintos temas. El tema de la sustentabilidad fue un tema recurrente entre los expositores, por eso aquí comparamos las dos leyes que tuvieron vigencia en la Argentina de fórmulas de movilidad distintas, y ustedes verán cómo la ley que se implementó a partir del 2017 fue una ley que generó un déficit muy importante en nuestro organismo, 250.000 millones de pesos, por lo tanto podemos decir que fue una ley que no generó bajarlos, como decimos acá, no solo bajó los saberes, no solo generó un perjuicio en contra de las personas individualmente, jubilados y jubiladas, sino que además un perjuicio hacia el organismo que obviamente debe ser sustentable, por eso obviamente debe tener en su forma de calcular los aumentos la recaudación, porque si no se hace absolutamente insustentable. Pero además la suficiencia, ustedes verán ahí también la comparación con la fórmula del 2008, 25,8% ganaron los jubilados, en la fórmula del 2017, 19,5% perdieron los jubilados, en los 2 años perdieron contra la inflación. Por supuesto también el tema de participar, lo decía recién el ministro Moroni, participar del crecimiento económico de la Argentina. Nosotros creemos que la forma de gobernar es poner en marcha la Argentina y esa forma es generando trabajo. Por lo tanto, ese círculo virtuoso de la producción, la industria, el trabajo, el salario y el consumo hace que también las dos fórmulas sean bien distintas, antagónicas. En una, obviamente, aumentó el PBI, aumentaron los salarios, aumentó la recaudación por el modelo económico instrumentado durante el 2008 y obviamente aumentaron los saberes, y en la otra, obviamente, cayó el PBI, cayeron los salarios, cayó la recaudación y obviamente los saberes también cayeron. Los saberes, digo, jubilaciones y pensiones. Y también plantearon un tema que era bastante importante, que eran los meses de rezago, obviamente en una fórmula como la del 2008, eran 3 meses, por lo tanto la temporalidad de aquellos indicadores que mide la fórmula permitían que fuera una fórmula más exacta a la realidad de lo que estaba ocurriendo en ese momento en la vida del jubilado y del pensionado, mientras que en la otra fórmula eran 6 meses. Por eso, hoy, con mucho orgullo, pero además con la certeza de estar viviendo un día histórico, podemos decir que presentamos una fórmula que ya se ha mostrado a lo largo de la historia reciente en la Argentina, de la que tienen memoria los jubilados y jubiladas, que es la fórmula que le permite a los argentinos y argentinas crecer,
crecer a los trabajadores asalariados en la medida que el modelo económico genera trabajo, crecer en inclusión social a aquellos chicos y chicas de la asignación universal, pero también de los salarios familiares, y crecer a los jubilados y jubiladas con una fórmula que de alguna manera vincula el crecimiento de la Argentina a el crecimiento de los saberes personales de más de 7 millones de argentinos y argentinas. Perdón, volví un toque. Obviamente esa fórmula todos la conocen porque es una fórmula que ya estuvo vigente, es una fórmula que incluye la variación de los salarios, el RIPTE y salario que mide INDEC, o sea, cómo evolucionan los ingresos de los trabajadores formales e informales, y en el otro 50% la variación de la recaudación del organismo. Por eso decimos que es una fórmula que tiene en su haber las distintas cuestiones que los especialistas han planteado en la comisión mixta y la resuelve con lo mejor que podemos resolverlo, que es mandando una fórmula que además nadie puede negar porque justamente estuvo vigente, no es una fórmula que genera supuestos hacia el futuro, sino que permite demostrar cómo evolucionó en la Argentina. Por eso, las proyecciones para el 2021, que sin ninguna duda poner a la Argentina en marcha, poner a la Argentina de pie, es recuperar ingresos en términos reales, por supuesto, para los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, pero también para los jubilados y jubiladas de la Argentina. Como claramente ustedes saben, se proyecta lo saben porque han votado el presupuesto, han discutido el presupuesto en el Congreso de la Nación, se proyecta una recuperación de los salarios y obviamente también que aumente la recaudación en términos reales. Esa reactivación económica hará que los jubilados y jubiladas sean parte de ese crecimiento. Y por último, claramente también por los indicadores que se han analizado en esa discusión parlamentaria del Congreso, es una fórmula que dejará a los saberes de los jubilados y jubiladas argentinas por encima de la inflación. Nuestra aspiración no es tener haberes que le empaten a la inflación. Nuestra aspiración y nuestra fórmula permite que los jubilados le ganen a la inflación. Y por supuesto, estos aumentos van a ser superiores a la fórmula que fue suspendida por ley durante este año. Por eso decimos con mucha alegría que estamos presentando una fórmula desde nuestro gobierno que permite no solo recuperar y reconstruir los saberes de los jubilados y jubiladas, sino que además es parte de la enorme tarea que tenemos por delante, que es reconstruir la Argentina. Gracias y obviamente a disposición para las preguntas. Bueno, muchas gracias, Fernanda Raberta, por su exposición.